Bienvenidos a Encuentros Libres, un espacio para hablar con los protagonistas del teatro en Colombia. En cada episodio vamos a explorar las vidas y profesiones de actrices, dramaturgas, directoras y gestoras culturales que han hecho del teatro su pasión y profesión. Hoy tenemos una invitada que no necesita presentación. Estamos hablando de Adela Donadío, una mujer cuya carrera la ha llevado a ser actriz, directora y gestora cultural. Adela fue subdirectora del Festival Iberoamericano de Bogotá hasta 2010. También fue directora de la Casa del Teatro Nacional y de la Escuela de la Casa del Teatro, entre otras muchas actividades. Hoy en Encuentros Libres estamos con una persona que no requiere una gran presentación, o la requeriría, porque de verdad la hoja de vida de Adela es impresionante. Pero digamos que el solo nombre de Adela Donadío ya trae una tradición y ya trae toda una carrera por debajo y ya trae de verdad todo un sello, ¿sí?, dentro del trabajo teatral. Adela, bienvenida a Encuentros Libres. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Me gusta la conversación. en todos los sentidos la conversación. En esta temporada de Encuentros Libres queríamos llamar a mujeres que fueran, digamos, referentes en el trabajo teatral, ¿sí? Para el teatro libre es clave reconocer la carrera tuya como mujer que se vuelve una figura que las generaciones, los más pequeñitos y las mujeres, ¿cierto?, que vienen detrás, miran como alguien que quisieran ser, ¿sí? Porque con el tiempo una carrera como la tuya se vuelve un referente de verdad de trabajo. Pues gracias. ¿Sí? Entonces, estas entrevistas siempre empezamos hablando de los comienzos, Adela, porque eso es muy diciente, ¿no? Cómo es la historia de uno, ¿sí? Sí. ¿Cómo empezaste tú en este mundo del teatro? ¿Cómo arranca toda tu historia? Pues mi historia en el teatro arranca como la de muchos en el colegio. Yo creo que a quienes les debían rendir un gran homenaje un día es a los profesores de literatura y de los grupos de teatro de colegios, que son los que empiezan a motivarlo a uno y lo introducen al teatro. Entonces yo pertenecía al grupo del colegio donde estudiaba en Medellín, en la enseñanza, con monjas muy liberadas. Quiero decir, en esa época hubo todo un movimiento de la teología de la liberación. Entonces eran monjas que no andaban con hábito, que leían a Freud, a Marx, venían de toda la herencia Mayo 68 y por ende a nosotros nos tocó. Entonces yo estudiaba en un colegio de monjas liberales, progresistas, de vanguardia, lo cual agradezco también mucho. Entonces ahí inicio como con el grupo de teatro del colegio y después conozco a José Manuel Freitel en la Universidad de Medellín, aunque yo no estudiaba allá, yo estudiaba filosofía en la de Antioquia, filosofía y letras, y ahí empiezo a hacer teatro con los grupos experimentales universitarios que él dirigía dos, yo hago parte de los más chiquitos. Y de ahí pues sale la aventura de un grupo independiente que fue la Fanfarria Teatro en Medellín, que marcó toda una época, toda una ruptura, porque claro, todos empezamos, yo defino esa época como pasiones, ruptura, fervor político, rupturas con la familia. Hacer teatro en Medellín implicaba una ruptura fuerte, familiar. Claro, hay una estructura un poco tradicional, ¿no? Muy tradicional. Y hacer teatro es de las cosas más disruptivas que hay. Total, pues en mi casa terminaron aceptando, pero no, jamás fueron a ver una obra en la que yo actuara, jamás. Eso sí, terminaron, imagínate, es nomás ese tipo de barrera, eso era una barrera. Y cuando íbamos a los pueblos, pues mi papá me decía, no, pero es que usted es una actriz de pueblos, usted debía, si fuera de Hollywood, pero es de un pueblo, se van a esos pueblos, ¿a qué? Entonces todo eso era muy cuestionado, muy serio. Bueno, y estaba como el teatro político, de gran compromiso político, de movimientos distintos, y nosotros sí teníamos también un compromiso político, pero a la vez poético, con un autor que empezó a escribir sus obras y a consolidar una dramaturgia, y nosotros ayudamos a que esa dramaturgia pues fuera lo que fuera, también aportando pues en esa época uno tenía tiempo,
no como ahora, que todo es como a la carrera, había tiempo para la experimentación, el laboratorio. Nosotros nos podíamos demorar 6 meses montando una obra, y mientras tanto José Manuel, que ya tenía la idea, la iba escribiendo, José Manuel Freidel. Entonces yo me inicio, realmente la persona con la que yo ya me quedo en el teatro y digo, este es mi grupo, estas son las palabras que yo quiero decir en escena, esta es la dramaturgia que me interesa, estas son las puestas en escena que yo quiero hacer, es en la fanfarria, porque yo también tomé muchos cursos con Gilberto Martínez, a quien le debo mucho en mi formación pues como actoral, y él tenía una revista, yo le colaboraba haciendo traducciones, haciendo ficheros de materiales que él traía de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esos fueron como las personas que me iniciaron a mí en el teatro. En el teatro. Y después, ¿qué viene después a nivel de formación? O sea, tú... No, yo no tengo ninguna formación, toda mi formación es autodidacta. A eso iba. Total. O sea, tú trabajaste, entraste al teatro, empezaste a trabajar con el teatro y te quedaste ahí. Y ¿cierto? Me quedé en el teatro. Aprendiendo en las tablas. Aprendiendo en las tablas y aprendiendo con esos textos de José Manuel que eran tan barrocos, son porque los textos quedaron, y con ese grupo y con el intercambio permanente con él. Pero yo realmente pues mi carrera, yo estudié fue filosofía y letras, y luego hice una maestría en literatura hispanoamericana, y a la par me fui volviendo pedagoga. Yo trabajé muchos años en colegios como profesora de colegio, que me encanta. Pues me gustó mucho hacerlo, me enseñó muchísimo, pero toda mi formación pues viene de estudiar por mi cuenta ya lo que pues en filosofía, obviamente yo no estudié teatro, y yo sí agradezco mi formación como filósofa mucho. No, y claro, digamos, esa carrera, además que unía filosofía y letras, es una carrera muy completa, ¿no? Sí. Pues esta visión humanista al máximo, que sirve además para ver de otra manera el teatro, analizarlo de una manera más profunda, etcétera, ¿no? Es una carrera muy afín y muy acertada, digamos, para el que está haciendo teatro. Pues es que el teatro es un saber humanístico, hace parte de las humanidades, pues las artes. Las artes son también una forma de conocimiento, y a mí me gustó mucho estudiar filosofía. No me dediqué a la filosofía porque siempre que iba a hacer algo en filosofía aparecía algo o con literatura o con teatro, y bueno, yo un día dije, bueno, ya eso quedó en mí, está en mí, y me ha servido pues para muchas cosas, ¿no? Sobre todo que un filósofo es alguien que se hace preguntas. Claro. Y preguntas que van a fondo con los temas existenciales, con los temas sociales, que van en profundidad. Y yo creo que yo sigo siendo también en esencia pues filósofa a mi manera, aunque no estoy actualizada ni quisiera volver a leer a Hegel, me daría mucha pereza a estas alturas de la vida. Pero, es que son lecturas que uno hace en una época, pero después uno dice, bueno, yo ya no me quedé ahí, ¿no? Pero es el fundamento como de mi ser, sí está muy relacionado con las humanidades. Y claro, y parte de la labor del artista, digamos, en su proceso creador es hacer esas mismas preguntas, ¿no? Buscar esas soluciones a esas preguntas, diría yo. Adela, ¿por qué terminó esto en Bogotá? Listo, estamos fanfarria. O sea, ¿por qué terminó esto en Bogotá? Bueno, yo pertenecía a la fanfarria. Yo fui fundadora del primer proyecto, la fanfarria, que era en una casa muy hermosa, en un barrio que se llama Villahermosa, una casa que alquilamos entre todos cuando no había programas de salas concertadas. Por eso yo digo, ahí sí era puro amor al teatro. Yo creo que eso está bien que haya cambiado, pero nosotros
pues pusimos los cimientos, y también todos los teatros históricos de este país nacieron de esa iniciativa del grupo que quiere hacer teatro y quiere consolidar pues un lenguaje propio, unas búsquedas propias, una poética. Y pues José Manuel Freidel, tengo que decirlo porque para mí él fue un ejemplo. Él sí que encarna eso de puro amor al teatro, porque es que él sí trabajó en 2 universidades como maestro, y todo el sueldo de él era para sostener todos sus proyectos teatrales. El grupo, él era el que más ponía dinero, todos poníamos, pero pues lo que podíamos. Pero él pagaba los pasajes de los actores, los almuerzos, él trabajaba para eso, él nunca tuvo nada. Total renuncia a lo material, que pues eso también hay que hacer ese tipo de reconocimientos que la gente no sabe, fuera de que escribió como loco, pues también un poco yo creo que presintiendo, y está mucho en sus obras, que se iba a morir joven. Sí, era un espíritu demasiado fuerte, lúcido, sensible, pero todo llevado a unos extremos que yo no he conocido como un ser humano así. Entonces, claro, él se dedicó a lo que quería hacer, que era escribir y montar, y uno le decía: José, pero ¿cómo que ya otra obra si acabamos de estrenar? Pero ¿cómo que ya tienes otra idea? Ya acá, no, ya empezaba, no, ya lo llamaba uno a cualquier hora de la noche, de la madrugada, a leerle lo que estaba escribiendo, que además era en hojas que después hubo que recuperar después de que lo asesinaran. Entonces yo termino en Bogotá después del asesinato de José Manuel, y yo llego a Bogotá no por el teatro, sino por un amor y decido venirme a vivir aquí y a correr pues un riesgo, porque me tocó empezar. Pero casi que otra vez, prácticamente. Totalmente. Yo me había ya retirado del grupo como actriz, pues yo tuve un hijo y hacía teatro en el Colegio Alemán de Medellín con un grupo que tenía ahí. Y llego acá también a trabajar en el Andino, porque era mi vínculo laboral más fuerte. Y llego a Bogotá, sí, en el año 91, a Freidel lo asesinan en el 90, pero yo fui muy unida a él todo el tiempo, sí, éramos como, es que nos conocimos desde muy sardinos, que llaman muy, y ahí consolidamos pues como una amistad, y conversar con él era fascinante, porque era un tipo muy culto, brillante, tenía un humor genial, bueno, era como, él se vuelve una especie de leyenda en la historia del teatro colombiano, pero sobre todo en Antioquia, ¿no? Que aún los jóvenes que no lo conocieron pues tienen la leyenda de su vida y muerte. Y pues ese asesinato tan violento que nunca se despejó, a mí eso me partió como la vida en dos, sin no tenerlo. Hubo una ruptura y tú vienes a Bogotá también un poco motivada por eso, ¿no? Sí, por la violencia de Medellín en esa época. José Manuel vivía muy acongojado porque ya nosotros llegamos a tener mucho público. La fanfarria, pues las obras de la fanfarria en Medellín, realmente nosotros llegamos a tener público y nosotros hacíamos todo juntos, limpiar la casa, las taquillas, las obras, éramos toderos y éramos muy unidos. Y eso se fue como, entró como en una decadencia. Bueno, ya esa casa de ese barrio hermosa, esa casa se había entregado y ya el grupo estaba en la sede que fue el pequeño teatro. Una de las primeras sedes que estuvo el pequeño teatro en Medellín, la ocupó la fanfarria, pero entonces los titiriteros se separaron y José dijo: no, pero yo no voy a renunciar al nombre, y se llamó Ex Fanfarria Teatro. Bueno, todas esas locuras de él. Y estuvo Ramiro Tejada pues muchos años, también actor, gestor, que también empieza conmigo en la Medellín, tratando de mantener ese proyecto. Pero José vivía muy triste, era porque en la época de la violencia ya la gente no salía de noche, el miedo imperaba en la ciudad, no sé, llegaban unos panfletos también como esos grupos de extrema derecha que no sé, eran como amenazas.
todo era un ambiente amenazante y violento, sí, entonces yo me vengo después del asesinato de José Manuel, como aquí, a aterrizar acá sin trabajo, bueno, en el Andino. Sí, yo trabajé en el Andino acá 4 años y allá tuve también grupo de teatro. ¿Y cómo te conectaste ya con el circuito teatral acá en Bogotá? ¿En qué momento te conectas? Pues también Víctor Viviescas se había venido unos años antes, Víctor Viviescas que también hizo parte de la primera fanfarria, pues él y yo estuvimos juntos en escena en La Bella Otero, y Víctor se viene a vivir acá y entonces yo empiezo a conectarme a través de Víctor, pero yo conocí a mucha gente. Es que el movimiento teatral de los 80 y 90 nos unió mucho, es decir, para mí todos eran conocidos porque ellos iban a la fanfarria, se quedaban, a veces venían de una gira a la costa y dormían allá en la sede de nosotros, los del Acto Latino, a Misael, yo a todos los conocía, o sea, era esa familia pequeña que se gestó en los 70, se consolidó en los 80 y en los 90, que luego pues se va creciendo el movimiento teatral, pero yo tenía muchos conocidos, conocía a los de Mapa Teatro, pues yo tenía muchos vínculos, no era que estuviera desconectada, y nosotros habíamos venido a Bogotá con nuestras obras, entonces sí, no fue complicado, ya sí conseguir trabajo en el teatro, sí, pero bueno, también llegó. ¿Y qué llegó? ¿Qué fue lo primero que bueno, hacer acá en Bogotá? no, yo un día decidí pues que la docencia pues que ya llevaba muchos años y que ya si quería hacer otra cosa era el momento. Y estando así como en una especie de semestre sabático, Víctor me dijo que sí, Clarisa estaba buscando a alguien que dirigiera los eventos especiales del festival, que eran los eventos académicos, ¿no? Todo eso que hacía el festival de talleres, conferencias, charlas con directores, y yo entré al Teatro Nacional con Clarisa. Yo primero trabajé con Clarisa en el festival del 96, pero empecé a finales del 95 y fue un poco un shock porque yo venía a trabajar con alemanes. Tú sabes que los alemanes las reuniones son de 8:10 a 9:15 y eso duran. Entonces yo entro a trabajar en un ambiente que es hasta muy tarde, haciendo un festival que yo no conocía por dentro, sino por fuera, como espectadora. Bueno, pues yo a la semana me iba a ir. Duré una semana y dije no, y después me quedé más de 15 años, pero me quedé por Clarisa, una gran maestra en la gestión, una gran amiga. Y luego también muy rápidamente empecé a hacer cosas con ella en la Casa del Teatro, y ella en el 97 dejó la Casa del Teatro y el festival y quedé yo ahí ya estaba, entonces me recibí como esa herencia de ella. Bueno, ya había también con Fanny un mayor acercamiento, ya empecé como a conocer el festival por dentro. Y bueno, también coincidió con que en el 97 Ramiro lo llaman a dirigir el Ministerio de Cultura, a crearlo. Por eso, entonces Fanny se quedó un poco como en ese momento, sí, estaba yo para asumir esa como subdirección artística del festival, paralelo a la dirección de la Casa del Teatro, y asumir todos esos retos a la vez y no muy... Yo me considero muy privilegiada de haber tenido, pues, estar al frente de esos espacios. También pues yo aporté muchas cosas, uno trae también una trayectoria ya, pues yo no estaba empezando de cero, pues era del mundo del teatro ya, y mira, fue muy... Pues yo me pongo a recordar eso y yo digo que a mí me tocó la época dorada del Festival Iberoamericano de Teatro. Decir, ¿no? Estuviste como en los mejores años de este festival, el tamaño que tuvo, la importancia y el impacto dentro de la ciudad que tuvo. Sí. Que ya eran esos momentos donde de verdad la ciudad prácticamente paraba por el festival, ¿no? Y estas colas que había para cambiar los abonos y toda la emoción que había, incluso en gente que no hacía teatro ni tenía nada que ver con teatro, no, familias enteras que se volcaban a comprar abonos y a ver obras. El fervor, ese fue el fervor, ese era un evento que tenía
sí generó un impacto en Bogotá, reconocido, y hacer parte de eso, pues para mí es, pues yo me siento muy feliz y como que recuerdo, pues además, aprendizaje total. A mí todo el mundo me dice, ¿usted dónde estudió gestión? Y yo, ¿gestión? No he estudiado gestión, ni voy a estudiar. No, pues qué más gestión que estar uno ahí metido resolviendo problemas todo el día. Porque el festival se acababa y los que quedábamos trabajando éramos Fanny, bueno, el mismo comité del Teatro Nacional, los mismos compañeros que hacían también muchas cosas en el festival, un muy bonito equipo, muy sólido, pero la oficina como tal, Estelita, la secretaria, pues que fue también una leyenda del festival, y yo, siguiendo los contactos que quedaban, lo que ya queríamos hacer dentro de 2 años, armando el siguiente, para empezar el otro, y pues todo el proyecto Casa del Teatro. Es que la Casa del Teatro fue, yo creo que un proyecto paradigma que leyó como muy bien cuando Clarisa, cuando Fanny y Manuel José compraron esa casa, leyó como lo que estaba pasando en ese momento con el teatro en Bogotá, y es que había muchos grupos que no tenían sala, ¿sí? Pero estaban teniendo unas obras de muy buen nivel, aparecían como pues otras estéticas, otros géneros, nuevas dramaturgias, y todo eso ¿quién lo iba a coger? Entonces la Casa del Teatro fue la casa de muchos grupos que hoy ya están muy consolidados internacionalmente, pero que hicieron teatro y empezaron a consolidar sus trabajos ahí. Y eso a mí me parecía muy visionario. Siempre yo acepté estar ahí porque eso me interesó mucho. Me pareció que era una labor muy importante, como acoger a los grupos, darles la publicidad, organizar los ensayos de prensa, hacer curaduría. Por ejemplo, Pedro Miguel Rosso, yo vi una de las primeras obras de él, es que eso no se me olvida, Club Suicida Busca. Claro. La vi en un salón de la SAP y esa era mi labor, ir a ver qué había por ahí, así se presentaran, no sé, en una casa donde fuera, como eso de empezar a hacer, como desarrollar también mi intuición de curadora, ¿sí? Para programar la Casa del Teatro. Y yo vi esa obra y yo dije, no, esto es maravilloso. Y Fanny me dice, pero son profesionales. Y yo dije, claro, estaban por graduarse, pero bueno, uno dice esas mentiritas piadosas que hacen bien. Pero el título no hace la profesión también. Exacto, pero mira, yo recuerdo colas alrededor de la manzana de la Casa del Teatro, pero así gente haciendo fila, un fenómeno. Entonces uno a veces acertaba, no todo eran colas, ni todo era un éxito, ni todo era fácil, pero la Casa del Teatro, entonces por un lado consolidó eso con el movimiento teatral de Bogotá, y yo aprendí a hacer una gestión de curadora, de acompañar a los grupos, todo era más calmado. Es que ahora todo se volvió, yo siento como unas presiones sobre los grupos que no tienen tiempo de montar, que llegue y monte luces en 3 horas, que no ensaye porque es que ya es la hora de la función. Allá los lunes llegaban las escenografías, montaban lunes, martes hacían su ensayo general tranquilos, miércoles hacían otro ensayo de prensa y estreno los miércoles. Y los estrenos también eran como, le dábamos mucha importancia a todo, era el cuidado de todo detalle. Y luego todo ese programa, ya los programas pedagógicos que consolidamos, ¿no? Lo que habíamos. Eso te iba a preguntar, tú tuviste algo que ver con la escuela, obviamente, sí, de la Casa del Teatro. Sí, la escuela, pero antes de la escuela fue como con Clarisa empezamos a ver cómo hacíamos como un programa de educación continuada para artistas escénicos. Entonces todos los contactos que quedaban del festival, seguíamos invitando maestros a hacer talleres, y eso fue también un lugar donde se formaron muchos artistas que no podían ir a la universidad o no se habían profesionalizado, pero que querían ese intercambio. Exactamente. Y la escuela la creamos en el 2000. Bueno, Fanny siempre quiso tener la Universidad de las Artes, que fue un proyecto que ella gestó con Jorge Alitriana, pero después el ministerio exigía
pues un dineral que había que congelar en una cuenta como por 4 años hasta que salieran El ICFES era el que exigía eso. ¿El ICFES? Era el ICFES. Era el ICFES. Tocaba tener en una cuenta un depósito que era el valor total como de las 4 primeras cohortes para, digamos, garantizar que los que entran terminen, por lo menos. Exacto. Creo que era Y eso. ese motivo frenó ese proyecto. No, Y yo eso es dije, bueno, carísimo. entonces no seamos tan ambiciosos, Fanny. Mira, aquí está Ana María Vallejo, Brunella Zapata, Rosario Jaramillo, Víctor Viviesca, Silberto Bello, Tito Ochoa, que estuvo con nosotros los primeros años de la escuela, y bueno, estuvo Carlos Sepúlveda, Javier Gutiérrez. Pero bueno, déjame, intentemos abrir una escuela más pequeña, que sea de la Casa del Teatro, que dure 3 años, démosle un enfoque, y bueno, y esa escuela todavía existe. Y fue también un proyecto al que le pusimos mucho el alma nosotros como para formar actores. Sobre todo quisimos, bueno, eso fue como una decisión de conversaciones con Ana María Vallejo, con Rosario Jaramillo, Brunilda, de que fuera una escuela donde se trabajara el texto, todo tipo de textos, clásicos, contemporáneos, pero muy ligado a puestas en escena de cierto riesgo, de reinterpretación del texto, o versiones libres de los textos, o reescrituras de los textos. Eso fue como el eje de esa formación.